dar cuenta que a mi lado yo tengo un médico, tengo un acompañante, él es el doctor Juan David Suárez. Doctor, mucho gusto. Juan David Suárez es neurocirujano y tiene una alta especialidad en columna. Sí, Así que con él vamos a hablar acerca de lo que es la ciática, y si hay alguna relación entre la ciática y las hernias discales. Así que buenas tardes, doctor, bienvenido a Mis Doctores. bienvenidos, gracias, buenas tardes a todo nuestro público oyente, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a tocar un tema que es muy frecuente en nuestras consultas y es la presencia de ciática como síntoma. Cuando el paciente va a la consulta y nos dice, doctor, tengo ciática, anoche estaba acostado, me dormí y me desperté con esa ciática, me senté en una silla, me dio la ciática, se me adormece la pierna, se me entumece, cuando me paro me da, no puedo caminar bien. Entonces todo eso viene ahí. Entonces esa es ¿Qué es la ciática? ¿Es ciática? ¿Por qué la gente le llama ciática? La ciática son los síntomas que se dan en el nervio ciático. Ah, ok, es que es un nervio que se llama ciático. Y ese nervio es que se afecta y produce ese dolor. Ese dolor, esa sensación de entumecimiento, ese hormigueo entre las piernas, esa es la ciática. La ciática es la traducción de los síntomas del nervio cuando el nervio está irritado, está comprimido o está inflamado. Y ese nervio, doctor, ¿hasta dónde llega? Porque yo que dice, yo debo tener una ciática en ese brazo porque me duele mucho. ¿El nervio ciático llega hasta el brazo también? No. El nervio ciático se origina en la parte lumbar, o sea, en la cintura. Después que pasan las costillas, ya ahí no hay médula, lo que son las fibras. Entonces esas fibras forman el nervio ciático, que son los nervios que van para ambas piernas. Entonces, la irritación, la compresión de esas fibras, que son esos nervios, provocan esa sensación. Entonces, el nervio ciático nace en la parte de la cintura. Pasa directamente entonces por los glúteos. La parte de atrás. De las nalgas, los glúteos. De las nalgas, sí. Y luego pasa toda la parte de atrás de las piernas hasta llegar a los pies. Se va ramificando. El ciático llega hasta los pies, doctor. Sí, pequeñas ramas, pero sí son del gran ciático. Se llama gran ciático mayor. Del nervio ciático. Así es. Doctor, ¿y cuándo este nervio ciático comienza a afectarse? ¿Qué cosas predisponen a que este nervio ciático se afecte para producir un dolor que muchas veces hace y mueve al paciente a sala de urgencia? Ok, cuando hay una hernia discal es que se provoca la compresión o la irritación del nervio. Para hablar de lo que es la hernia discal, en la columna nosotros tenemos, la columna es un armazón de óseo, de hueso, pero entre hueso y hueso están la coyuntura, y esa coyuntura son los discos. Okay. Esos discos intervertebrales son como amortiguadores y evitan que hueso y hueso se peguen. Ok, para que no se rocen uno con otro. Para que no rocen. Entonces, cuando nosotros, esos discos, esos amortiguadores, tienen una malla de contención que se llama anillo fibroso. Así mismo, anillo fibroso, que es una cápsula, una envoltura. Entonces, cuando esa envoltura se rompe, sale parte del disco y eso se pone en contacto con el nervio. Y entonces, ahí es donde vienen los síntomas, esos síntomas aumentados, ese dolor, esa molestia, ese entumecimiento que el paciente dice que es insoportable, que le incomoda caminar. Es un paciente que a 2 cuadras ya tiene que pararse porque se siente cansado. Entonces esos son los síntomas de la compresión por hernias discales. Entonces cuando duele ese nervio que se comprime por hernia, ¿el paciente mejora cuando se incorpora, cuando se para o se altera? El paciente, a medida que se incorpora, como que dicen típicamente, se calienta, va mejorando, pero luego vuelve y se irrita más. Entonces ahí porque el nervio se va acomodando. Sin embargo, cuando vuelve a su posición de nuevo, al rozar de nuevo con la hernia, provoca de nuevo los síntomas. Muchas personas van a nuestra consulta y nos hacen la pregunta, dicen, doctor, yo tengo 5 o 6 hernias, me diagnosticaron hernias hace tantos años, pero son hernias generalmente no quirúrgicas. Las
solamente un 20% de todas las hernias que están diagnosticadas son de operación. Y eso es una explicación sencilla, porque nosotros, donde van los nervios, para que provoquen estos síntomas, estas molestias, tienen que tener una compresión de un mayor de un 50%. Por eso muchas personas tienen hernias y son hernias leves, que por lo generalmente no son hernias de cirugía, pero que a futuro, si no se tratan o si el paciente no deja de hacer las cosas que le provocaron la ruptura del anillo o le provocaron esa hernia, el paciente va a seguir empeorando. Un ejemplo muy típico es la obesidad. Si una columna está diseñada para soportar 100 libras, que ese es su peso basal, y usted tiene 170, ya esa columna va forzada. No, espérese, ¿qué es lo que usted me quiere decir, doctor? Usted lo que quiere decir es que la columna es quien soporta el peso de la persona. El peso de nuestro cuerpo, sí, de la cintura hacia arriba. De la cintura hacia arriba. Claro. Okay. Entonces, si una persona es muy obesa, está muy sobrepeso, esa columna va a ir cargada. Entonces va a empezar a agrietarse esa columna, a romperse. Y eso mismo va a pasar con el disco, va a empezar a romperse, el amortiguador se va a empezar a dañar por sobrepeso. Y entonces va a provocarse aquí la ruptura y la salida de ese amortiguador y va a comprimir el nervio. Entonces vienen los síntomas, la molestia. Por eso le decía, muchos pacientes tienen diagnosticados como hernia porque hay pequeñas grietas en la casa que no son de atención, pero ya cuando la grieta es muy grande o comienza a provocar muchos síntomas, hay que ponerle atención. Bien, señores, estamos hablando con el doctor Juan David Suárez. Él es médico neurocirujano. Estamos hablando de la ciática. Usted puede llamarnos al 829, él está aquí en vivo con nosotros, 829-226-8875, perdón, 809. En cabina 809-226-8875, nuestro número de cabina 809-226-8875, esa línea está disponible para que usted pueda hacernos sus preguntas. Y hoy tenemos a este médico que nos está edificando con sus conocimientos. Doctor, ¿quiénes sufren más de hernia o más de ciática, las mujeres o los hombres? Porque yo recuerdo a mi abuela que había que sobarle una fricción con sebo y eso porque le daba una ciática terrible. Pero dos de mis tías había que sobarle la misma fricción también. ¿Son más frecuentes en las mujeres la ciática o las mujeres son las que más se quejan de dolor? No, es más frecuente en la mujer. En la mujer, por eso sí, es que es más frecuente. Pero es por un asunto de trabajo. Un ejemplo, si el hombre tiene cargas pesadas de trabajo, un ejemplo, esas personas que trabajan en empresas que hacen cargas y no usan fajas, es muy probable que puedan tener hernias. Pero también la mujer, generalmente ser ama de casa y los oficios en la casa no se terminan. Bueno. Entonces, que lavan, que planchan, que trapean. Entonces, esos oficios del día a día, cargar cubos pesados, tarros, matas, por ejemplo, cargar niños. Moviendo. Entonces, ese es un afán. Sí, moviendo la cama y moviendo los gaveteros para cambiar de posición. Entonces, todas esas cosas van con el largo del tiempo, van pasando, se van acumulando. Y llega un momento donde hacen la grieta, se rompe el amortiguador, viene la hernia. Y ahí entonces vienen los síntomas, el dolor que no mejora, el dolor que te despierta en la noche. Muchos pacientes dicen, doctor, cuando yo me levanto bien, pero a medida que va continuando el día, también va empeorando los síntomas. Entonces, todo eso. Y no tiene que ver, doctor, con la anestesia. Hay mujeres que dicen, después que me pusieron la anestesia para yo dar a luz o para la cesárea, esta ciática yo no la aguanto. Entonces, hay una relación entre esos episodios obstétricos, sobre todo cuando le ponen una raqui, que le ponen una anestesia, y la ciática. No los hay, pero no. Antes sí había. Antes sí había. Y es que a los medicamentos que se utilizaban antes irritaban las raíces del nervio por asuntos químicos. Entonces ya los medicamentos nuevos casi no producen esa irritación, pero sí. Pero en las más mayores dejaron que es probable que haya quedado esa secuela. También hay algo muy importante que lo hemos visto a lo largo de los años, y es que las pacientes que le han hecho histerectomía, conocido como vaciado, tienden a tener ciáticas, y es porque los ligamentos suspensorios del útero y el ligamento redondo, que son dos ligamentos que son de sostén,
están cerca de un músculo que es el psoas. Entonces, El psoas, sí. entonces el nervio ciático pasa por un ladito del psoas y a veces sacando el útero se irritan. Se irrita también. Entonces queda esa ciática permanente que los pacientes dicen, doctor, mire, ya nosotros hemos tenido un tiempo y he tenido esa molestia y me hicieron el vaciado hace tantos años. Ok, perfecto. Tenemos una llamadita acá. Bien, tenemos una llamadita. Saludos, buenas tardes, mis doctores. Todo bien, cuénteme. Ado. Eso puede ser hernia. Puede ser hernia. Sí. Ok. Sucede que, como le digo, todos los nervios que van desde el ciático, que se va ramificando, así como una mata, tiene un tronco y va dando ramitos, cogollitos, así llega hasta todas las partes y puede ser hernia. Vuelvo y repito, generalmente si es un cosquilleo, esos son síntomas leves, que no son de prestarle atención. Los síntomas ya muy mayores son síntomas cuando hay adormecimiento, que no mejora con medicamentos, que ya te está incapacitando, que te molesta para ponerte la ropa, los zapatos. Ese tipo de síntomas son los que son de atención. De atención. Señores, 809-226-8875, nuestra vía de comunicación. También estamos transmitiendo directamente por nuestra página de Facebook de Mis Doctores y del doctor Manasés Peña Vélez en RD. Entonces, David García Toribio nos pregunta, doctor, que ¿a qué edad se presentan las ciáticas? Nos dice David. Vuelvo y repito, ciática es un síntoma. La ciática es un síntoma. Las hernias son las que producen la ciática. La ciática. Mira, es más frecuente las hernias en la población por encima de 40 años. De 40 años. Pero, voy a repetir, pero ya antes de esa edad hay pacientes que por algún exceso de alguna fuerza, alguna mala postura o algún defecto de nacimiento puede tener su hernia. Yo he tenido pacientes con 15 años y hernia, tengo dos así, no están operados, pero hubo uno que hubo que poner un tratamiento del dolor. He operado pacientes de 22. ¿De 22 años? Sí, he operado pacientes de 27. Y no es frecuente, yo tengo 32 años y yo en realidad tengo una fisura de un disco y me duele, pero me tomo mi medicamento. Okay. Ahora, ya como repito, es más frecuente después de los 40 años. Yo digo, hay cosas que son como las canas van saliendo después de los 30, sí. ya después de ahí hay que ponerse en atención con muchas cosas. Eso es así. Doctor, nos preguntan también por nuestras redes sociales que si la escoliosis produce ciática. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es... La columna torcida. Sí, pero no solamente torcida, sí. Porque ese concepto es el concepto que estaba antes. Sí. Es una doble curvatura en un plano tridimensional. O sea, la columna no solamente se dobla a un lado, sino se dobla a dos lados, tanto como hacia adelante como hacia los lados. Hacia los lados. Entonces, la escoliosis, por lo general, es más frecuente en mujeres. E inicia en la etapa después de la primera menstruación. De la menarquia. Okay. Una llamadita. Saludos, buenas tardes, mis doctores. Sí, se nos fue esa llamadita. 809-226-8875. ¿Y por qué se inicia después de la menarquia? Por asuntos hormonales. Por asuntos hormonales. hormonales. Que la hormona de crecimiento, otras hormonas se disparan y entonces sucede acá. Pero un ejemplo, hay dos tipos de escoliosis. La escoliosis que es juvenil, que es esa que estamos mencionando, ¿ok? ¿Tenemos una llamadita ahí? Sí, vamos a ver si está aquí. Saludos, buenas tardes, mis doctores. Excelente. Okay. Le dio una trombosis, una ACV parece sí, que le dio. Como neurocirujanos también manejamos esas patologías, pero yo siempre digo a los pacientes, cuando hay afectación ya de trombosis o de un nervio, 1 año y medio en terapia es lo que recuperas. Si recuperaste mucho en año y medio, eso es lo que vas a tener. Sí, después de ahí no hay más recuperación. Año y medio, 2 años. 2 años. Si pasó de ahí, lo que tienes es lo que vas a tener. Sí, tenemos otra llamadita, saludos, se cayó. Entonces, volviendo con el tema de la escoliosis, nos estamos saliendo un poquito. Sí, saludos, buenas tardes. Sí, díganos.
ser una hernia. Puede ser una hernia. Pero, vuelvo y repito, hay que hacer una evaluación, ver si los estudios, siempre le digo a mis pacientes, tenemos que conjugar, tenemos que unir lo que nos dice el paciente, lo que tiene el paciente y lo que vemos en los estudios. Y lo que tú ves. Y lo que encontramos en los estudios, llámese placa, tomografía, resonancia, pero hay que conjugar esas tres cosas, que sean la misma, que vayan bailando en el mismo orden. Porque a veces el paciente tiene una sintomatología, pero en los estudios tiene otra. O a veces en los estudios no tiene nada y tiene síntomas que son muy vagos, que no son relativos, que son de otra cosa. Como ejemplo, las enfermedades de las varices es, como digo yo, el hermano de la asiática. La Porque aliada de la asiática. Sí, porque se parecen, son primas. se parecen mucho, pero son totalmente diferentes. Pero se parecen, se visten iguales, como digo yo, se visten iguales. Sí. Doctor, ¿cuándo nosotros tenemos que hacer un estudio y qué estudio para saber si tenemos una ciática? Vamos a ver esta llamadita primero. Okay. Saludos, buenas tardes. Sí. Sí, quédese en sintonía que al final vamos a dar el contacto y dónde está el doctor Suárez, Juan David Suárez, neurocirujano, para que usted pueda obtener su servicio. Doctor, entonces, ¿qué estudio hacer? ¿Una placa, una tomografía, una resonancia? ¿Qué es lo mejor? Vamos a ver esa llamadita. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, mis doctores. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre qué estudio de imagen, hay muchos estudios, pero siempre tenemos que irnos en lo básico. La radiografía, la placa simple, eso es un estudio que es básico. De inicio hay que ver cómo está. Eso no puede dejarse de hacer. O sea, de inicio hay que comenzar por el principio. Por el principio. Entonces, una placa simple es básico. Pero la placa nos va a ayudar a ver a nosotros cómo está el hueso, si hay alguna fractura en el hueso, si hay algún deslizamiento de hueso, si hay alguna torsión o una mala postura, una desviación antiálgica. A ese paciente se apoya del otro lado y eso hace ver la posición. Entonces, saludos, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen de su radio para que podamos escucharle y que no haga retroalimentación. Sí, deben bajar. Si nos van a llamar, deben bajar el volumen totalmente a cero. Bájelo a cero el volumen para que podamos escucharle. Ahora díganos. Ok, mira, respondiendo a tu pregunta, es muy frecuente que los pacientes diabéticos, no sé si lo eres, pero es muy frecuente que los pacientes diabéticos tengan algo que se llama una vasculopatía diabética. Sí. Entonces, eso provoca que las terminaciones del dolor se alteren. También hay pacientes que tienen problemas en los vasos sanguíneos que provocan esos síntomas. Enfermedad arterial periférica. Enfermedad arterial periférica. Entonces, estos son muy parecidos. Para eso habría que hacerle una evaluación. ¿Perdona? Escuche por el radio. Ok, entonces mira, te respondía que si eres diabético, no sé si lo eres, pero en los pacientes diabéticos, si eres diabético, en los pacientes diabéticos ocurre un daño a los nervios de la parte distal de las piernas. Entonces eso provoca esos síntomas. También lo provocan los pacientes que tienen varices y también esos pacientes que han fumado mucho durante mucho tiempo. Bueno, sí, los pacientes fumadores también tienen enfermedad, tienen dificultad para llenar esos vasos distales. Entonces no sé si sea tu caso, pero sería buena una evaluación. Bien. Continuando con lo que el doctor me pregunta, ¿qué estudios hacer? Si tengo la radiografía, que es el estudio básico, y ya puedo ver si tengo fracturas, si tengo desviación, si tengo un deslizamiento de un hueso sobre otro, voy a hacer una tomografía. Es un estudio muy asequible, menos costoso que la resonancia, y ahí yo solamente voy a poder ver hueso. Ese no me habla de partes blandas. Y ya la resonancia, ahí voy a poder observar el nervio, el disco y todos sus allegados. Bien. Entonces, si ya voy a hacer un estudio complementario, en caso de que yo decida hacer cualquier otro tipo de actividad,
voy a poder hacer una densitometría ósea que me va a medir la calidad del hueso del paciente, una electromiografía que me va a decir el potencial de los nervios, cómo están los nervios, y así sucesivamente varios tipos de estudios que podemos utilizar de la mano. Digna Crisaidi Beltré Rodríguez nos pregunta, doctor, que en cuánto tiempo se puede aliviar el dolor de la ciática. Ok, mira, yo tengo un esquema de tratamiento en lo que he ido viendo, y es que el nervio está inflamado. Eso fue lo que empezamos ahorita diciendo. Un nervio inflamado, un nervio irritado por ya sea un traumatismo, una hernia. El punto es que con antiinflamatorios es el primer paso para todos mis pacientes. Todos mis pacientes tienen que pasar un esquema de medicamentos o antiinflamatorios. Si ese paciente no mejora con un antiinflamatorio por 15 días, entonces se manda a terapia, que es el paso número 2. Ahí nosotros le decimos al paciente, usa faja, baja de peso y terapias sedativas. Una terapia que te la van a dar, como dice el doctor, que su abuela la friccionaban, Sí. es un tipo de terapia. Entonces, ya si en esos dos pasos no mejoras, vas a un paso número 3, que sería ya la infiltración de medicamentos directamente en la columna para aliviar el dolor. Es lo que se conoce como bloqueo. Es un bloqueo, okay. para el dolor, un bloqueo de la actividad del dolor. Y en caso 4, que no todos los pacientes califican, que es una cirugía, hay personas que no califican porque no tienen la hernia, no están todavía madura o grande, y hay otros que sí. Entonces, en el caso de que sea un paciente para cirugía, vendría la parte citoca abierta o por mínima invasión, que también es una opción que ofrecemos. Muchacha, cuando te vayas a poner esa inyección, ve donde una gente que sepa, porque a mí me peligraron la ciática con una inyección, dicen alguna gente, y nos preguntan por las redes que si la cartera puede presionar Sí, el nervio. ahorita que el nervio ciático se inflama. Se inflama. Esa es la base de esta entrevista. El nervio Sí. ciático se inflama. Entonces nace en la cintura y se va a la cara de atrás de las nalgas. De las nalgas. Entonces hay un punto donde el nervio se hace muy superficial, está muy cerca de la piel. Entonces si le pones la cartera cerca, la cartera Comprime. te lo comprime y ahí te provoca la ciática. Cuando te vas a parar, ahí viene el asunto de que está la pierna adormecida, tienes que darte para poder friccionarte, darte con ese doctor para poderte activar, calentarlo. Y la inyección, vuelvo y repito, ahorita hablamos de inyecciones epidurales. Los medicamentos, algunos medicamentos irritan el nervio. Si el líquido del medicamento en esa parte superficial, donde está el nervio superficial, llega a tener algún contacto, puede entonces que también provoque síntomas. Esos síntomas generalmente son ya por mucho tiempo. Doctor, ya al cierre nos preguntan también que si a ella le da ciática cuando al abanico le da en los pies. Es la pregunta. El abanico puede dar ciática. No, el frío te puede desencadenar. El frío sí, pero el abanico no. El abanico no. Porque, okay. O sea, no es el ejemplo, abanico, es el frío. Ok, Exacto. te puede desarrollar. Sí, a veces el cambio de temperatura, los nervios son muy ñoños. Muy sensible a esos cambios de A temperatura. esos cambios de temperatura. Entonces, cuando hay frío, los músculos se contraen y aprietan el nervio. Y podría despertarte con Sí, ese dolor. los músculos se contraen. Sí. Okay. Así como nosotros salimos y nos da tiquito, nos da esa piloerección que se Sí, llama. pero no es el abanico, es el Es el frío. O frío. sea, el aire pudiese también causar esa misma Sí. sensación. Entonces, al contraerse los músculos, lo aprietan un poco, entonces ahí vienen los síntomas, entonces el paciente se despierta muchas Doctor, veces. vamos a tener que traerlo de nuevo para que hablemos de todas estas cosas, porque hay muchas cosas que se nos quedaron y nosotros tenemos que hablar de tratamiento, tenemos que hablar de remisión, tenemos que hablar de muchas cosas más. ¿Dónde pueden encontrar los servicios del doctor Juan David Suárez, neurocirujano? Estamos ubicados en el consultorio 616 de Torre B, en la clínica Unión Médica, de lunes a miércoles de 9 a 1 de la tarde. Y pueden hacer sus citas llamando o escribiéndonos al WhatsApp al 829-273-2233. Bien. Estamos a la orden, ese WhatsApp está activo todo el Aquí. tiempo. Bien, señores, el doctor Juan David Suárez, neurocirujano, cirujano de columna de Clínica Unión Médica del Norte, consultorio 616. ¿no? Muy agradecido por la invitación. Perfecto. Acá, doctor Gracias, Manacés. doctor, por venir a edificarnos en esta tarde noche en nuestro programa.
Y gracias a ustedes, amigos, que cada día de 6 a 7 están ahí fijos para que nosotros podamos brindarle este servicio de orientación en cuanto a lo que es el maravilloso mundo de la salud y que podamos edificar sus vidas. Mañana vamos a tener un programa, como siempre, interesante para cada uno de ustedes. Así que